Ya se suma a esta redacción Jaime García, él es el director del Índice de Progreso Social para América Latina ahí en el INCAE Business School. Gracias. Jaime, tú has dicho o sugieres que de lo que se trata aquí es de reconstruir, no necesariamente de reactivar. ¿Por qué? Es correcto, Gabriela. Un gusto estar con ustedes. Primero, entender que la pandemia tuvo impactos en aquellos países más vulnerables y desiguales. Retrocedimos en promedio 6 años en avances económicos y sociales. El Salvador, por ejemplo, su economía regresó a niveles del 2014, si mides el Producto Interno Bruto per cápita, con $8,000 ajustados por paridad de compra. En Panamá regresamos al nivel 2012. En Costa Rica llegamos a 2016. La pregunta es, bueno, teníamos economías que iban avanzando, iban construyendo poco a poco a tasas de crecimiento de 3.5%. Sin embargo, con la pandemia, con las afectaciones multidimensionales que acabamos de ver, lo que deberíamos esperar es volver a crecer y recuperar ese crecimiento. Pero ¿tenemos las condiciones para hacerlo? Bueno, competitivamente, la región se encuentra en los lugares número 100, si lo comparamos con el índice de competitividad global. A nivel de progreso social, se encuentran también entre los lugares 100, el mejor rankeado es Costa Rica en el lugar 38, Panamá en el lugar 51, y lo que estamos viendo es que lo que nos deberíamos de preguntar es si hay una reactivación de una economía que no era competitiva, si vamos a regresar a una normalidad en un contexto de baja calidad de vida, y es ahí cuando se replantea, aprovechando esta pausa pandémica, ¿por qué no? Entonces alinear esos factores que nos hagan crecer de forma acelerada, de forma rápida y generando además bienestar colectivo. Yo creo que una parte muy importante es decir, Merlin hablaba del diálogo. Hay cosas que pueden pasar mientras se da ese diálogo y son cosas que no necesitan quizá aprobación de los congresos. ¿Cuál sería la lista de esos puntos que se pueden activar, cambiar, hacer, pensando en esa reconstrucción, Jaime? Bueno, pensemos en un punto muy concreto. Esta crisis destruyó activos productivos, cierre de empresas, por ejemplo, destruyó capital humano, si pensamos en los sistemas educativos. Y en ese sentido, lo que deberíamos hacer es una agenda de competitividad. Cuando hablemos de reconstrucción, pensando en las empresas, hablemos en cómo está el ambiente de negocios, cómo podemos simplificar trámites, disminuir costos de apertura de empresas. Otra vez, si vemos los benchmarks internacionales, pues la región no está muy bien. Costa Rica se encuentra en el lugar 144, si vemos el índice Doing Business, Guatemala en el lugar 100, Panamá, que es el mejor rankeado, en el lugar 150, y estamos hablando de una agenda de competitividad que se viene trabajando desde los 90s, pero que no ha terminado de aterrizar concretamente en entornos de negocio que sean mucho más amigables justamente para la generación de riqueza a partir del sector privado. Fíjate, y aquí también de lo que estamos hablando es que se sugiere ya una década, otra más perdida para la región. Centroamérica en este momento es foco para Estados Unidos por las presiones migratorias que se están viendo. Kamala Harris ha estado allá. Ayúdame a entender cómo puede acompañar Estados Unidos o liderar Estados Unidos este tipo de cambios y cuánto ves ya esta mentalidad cuando se acerca un año en el que seguirá la alta inflación, los recursos fiscales, pues digamos que los gobiernos están un poco sin recursos fiscales y se necesita el sector privado, Jaime. Es correcto. Nuestra capacidad de crecimiento, como mencionaba, es bastante limitada. El contexto en el que nos encontramos a nivel internacional también es adverso. Y en ese sentido, nosotros estimamos que la recuperación, por ejemplo, del Producto Interno Bruto en muchos países, en Guatemala, en Panamá, se podría esperar hasta el 2024-2025, Honduras, el peor de los casos, hasta el 2027. Ahora, esto no solamente es la parte económica. Cuando pensemos en reconstrucción, pensemos más allá de lo económico. Tenemos que pensar en esos otros factores en donde ahí se involucra también esta agenda internacional con Estados Unidos y con México. Me refiero, por ejemplo, al fenómeno de la migración. Sabemos que una de las principales causas de que la gente cruce fronteras, arriesgue su vida para tener una mejor expectativa de crecimiento es justamente el empleo. Y esas condiciones de empleo, de un empleo además de calidad, que me ayude a repensar el arriesgarme a cruzar la frontera o a quedarme en un país sin prosperar, son las que se tienen que ir trabajando en esta agenda en común que ya la vicepresidenta Kamala Harris ha estado posicionando en la región, justamente con ciertos pilares multidimensionales que hablan desde promover el respeto a los derechos humanos y los derechos laborales, pero también generar crecimiento económico sostenido. Claro, esto no se puede hacer como se hacía antes, simple y sencillamente con una orden que viene desde Estados Unidos y metiendo recursos
porque lo importante acá ya no solo es gastar más, sino es gastar mejor. Y es ahí donde el sector privado, a través de alianzas público-privadas, nos pueden ayudar a impulsar este crecimiento económico, pero con una visión regional, reforzando sí la institucionalidad y las reglas del juego. Eso sí necesitamos del sector público, certidumbre para que esta inversión genere ese crecimiento económico sostenible que necesitamos. Pues recordarles, 2021 fue el año del rebote y 2022, depende de lo que hagan las autoridades, vamos a garantizar esos motores prendidos de crecimiento económico. Jaime García, gracias por tu tiempo. Gracias, un gusto.